Imagina el profundo amor de una madre, la devoción incondicional que traspasa los límites de la lógica y la moral. Esta es la historia de una madre que deseaba con todo su ser tener un hijo, y cuando finalmente lo consiguió, el destino le presentó una realidad que nunca imaginó. Un relato donde la esperanza y el horror se entrelazan, llevándonos a reflexionar sobre hasta dónde llegaríamos por aquellos que amamos. Bienvenidos a este primer episodio de Historias de Reddit. Mi hija está desaparecida. No quiero que la encuentres. Siempre quiso ser madre. Cuando estaba en el jardín de infantes, se suponía que todos los niños debían compartir lo que querían ser cuando fueran grandes. La mayoría de los niños decían cosas como bombero, astronauta, doctor de gatos, etc. Ella dijo, madre. Su profesora, la señorita Moss, le dijo que podía ser madre además de otra cosa, e instó a que eligiera otro trabajo de ensueño. Ella no podía pensar en uno, pero debido a que todos los demás niños la estaban mirando, dijo, maestra. Eso hizo sonreír a la señorita Moss, pero ella se sentía mal porque sabía que le estaba mintiendo. Siempre odiaba mentirle a la gente. Por eso decidió decir la verdad. Siempre supo que iba a ser madre, pero ni en 1.000.000 de años podría haber imaginado que tendría una hija como Freyja. Cuando era adolescente, tuvo su primer novio serio, Jack. Comenzó a usar anticonceptivos porque sabía que era lo más responsable. Lógicamente, sabía que ella no estaba lista para ser madre, pero aún así no podía evitar la sensación de desesperación que la invadía cada vez que tragaba otra pastilla. Emocionalmente, se sentía muy mal poniendo esta barrera entre ella y mi sueño más largo. A veces, hasta lloraba. Esos sentimientos se agudizaron especialmente cuando ella y Jack decidieron casarse. Quería formar su familia de inmediato, pero Jack quería que terminaran la universidad y se estableciesen en sus carreras antes de hablar de los niños. Estuvo de acuerdo en que eso era lo lógico. Siguió tragando esas píldoras mientras vertía su anhelo en diarios. Hacía listas de nombres de bebés y soñaba con quién sería su hijo cuando creciera. ¿Querrían ser médicos? O tal vez un periodista de investigación. Tal vez su mayor deseo sería ser padre, como ella lo deseó alguna vez. Seguía a las mamás blogueras en línea. Se memorizaba sus consejos y trucos para sentirse lista y ser la mejor mamá de todos los tiempos, al mismo tiempo que se preguntaba si su familia sería tan perfecta como la suya. Pero sinceramente, no buscaba la perfección. Ella solo quería tener un niño feliz y que se sintiera amado como tal y como es. Sabía que quienquiera que llegara, estaba lista para amarlos hasta las estrellas y de regreso. Iba a ser la mejor mamá. Sabía que lo sería. Finalmente, ella y su novio estaban listos para comenzar su familia, pero resultó más difícil de lo que esperaban. Mucho más difícil. Los meses se convirtieron en años, y cada prueba negativa golpeaba tan fuerte como un golpe de gracia. Nunca fue más fácil. Probablemente no ayudó el hecho de que ella todavía estaba siguiendo a esas mamás blogueras perfectas con sus familias perfectas. Así que empezó a seguir a otras personas que compartían sus experiencias de fertilidad. Personas que estaban luchando tanto como ella. Eso la ayudó a empezar a compartir sus propias experiencias. Se sentía tan bien sabiendo que no estaba sola. Se sentía como ser parte de esa increíble comunidad de personas que nunca había conocido. Cada vez que un compañero de lucha finalmente encontraba el éxito, todos lo felicitaban con alegría, pero a solas, con Jack, ella lloraba. Estaba cansada de esperar su turno. Ella sabía que esto no solo la estaba afectando a ella. Jack, su novio, también estaba luchando. Un día, mientras lloraba en sus brazos, Jack le preguntó, si no pueden tener hijos, ¿sería tan mala una vida solo con ellos dos? Su silencio fue suficiente para que ambos entendieran su respuesta a eso ella, y Jack decidieron usar todos sus ahorros para probar la fecundación in vitro. El proceso fue duro, emocional y físicamente, inyecciones, ecografías, esperas, pero todo valió la pena para ella. Entonces, finalmente, sucedió.
Estaba embarazada. El mundo finalmente sintió que tenía sentido para ella. Se sentían muy contentos. Se sentía como si estuviera caminando sobre nubes blancas y esponjosas. Eso fue antes de que supiera lo que se avecinaba. Descubrieron que llevaba un niño en brazos. Le pusieron el nombre de Oliver, pero luego, durante una ecografía de rutina, todo cambió. El silencio del técnico y la expresión grave del médico les decían lo que no querían escuchar. Algo andaba mal. Esas nubes blancas y esponjosas sobre las que habían estado caminando se convirtieron en oscuras nubes de tormenta que la rodearon durante el resto del embarazo. Sabían que su hijo no iba a vivir mucho tiempo después de su nacimiento. Al final, un día fue todo lo que consiguieron con su chico perfecto. Lo amaron hasta las estrellas y de regreso, y todavía lo hacen. Ojalá hubieran podido hacer algo más para darle más tiempo. Ella no pudo evitar sentir que le había fallado como madre. Los siguientes días, semanas, meses, transcurrieron en una neblina de dolor tan pesada que no sabían cómo sobrevivirían. La guardería que habían preparado con tanta alegría ahora parecía una broma cruel. El silencio se sentía ensordecedor, y cualquier ruido parecía ser el ruido equivocado. Sería ideal decir que su relación se fortaleció a través del dolor compartido, pero no fue así. Ella quería empezar a intentar tener otro bebé. Pensaba que los ayudaría a salir de la oscuridad en la que se sentían atrapados, y que sería bueno para ellos tener algo que esperar. Pero Jack dijo que no estaba listo. Alegó que debían reconstruir sus ahorros. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo hiciera admitir que, en realidad, la razón principal era que tenía miedo de tener otro hijo enfermo. Jack hizo su maleta para quedarse en un hotel por una noche. Dijo que solo necesitaba un poco de espacio. Nunca volvió. De alguna manera, en medio de todo aquello, ella se encontró de nuevo en línea, compartiendo su historia. Las respuestas llegaron a raudales, mensajes de amor y de dolor compartido, mensajes a los que se aferraba con desesperación, como si cada uno fuera un salvavidas. Estaba en la parte más sombría de su vida, y esos salvavidas se volvieron esenciales. Para empeorar las cosas, no podía mantenerse al día con la hipoteca, así que tuvo que poner la casa a la venta. Compartió todo esto con sus seguidores. Ahora se pregunta si, de no haber compartido nada en línea, su hija existiría. Ella cree que fue gracias a haber contado su historia que The New Genesis Institute la encontró. Tal vez la propia doctora Hart leyó sus publicaciones, o quizás un algoritmo determinó exactamente a quién buscaban. Una mujer desesperada que daría cualquier cosa, haría cualquier cosa por un hijo. No sabe con certeza cómo la encontraron, pero está segura de que Freyja no existiría sin ellos. Una mañana temprano, un domingo, recibió un correo electrónico. Este decía: estamos encantados de extenderle una invitación para participar en una oportunidad exclusiva en The New Genesis Institute, una clínica privada de fertilidad dedicada a ser pioneros en el futuro de la salud y el bienestar humanos. Después de conocer sus desafíos de fertilidad y la desgarradora pérdida que ha sufrido, creemos que está en una posición única para beneficiarse y contribuir al trabajo innovador de The New Genesis Institute. Su viaje ha resonado profundamente con la doctora Evelyn Hart, cuya misión no es solo apoyar a quienes enfrentan dificultades, sino también avanzar en la ciencia de la medicina preventiva para las generaciones futuras. Para acceder a su invitación oficial, primero firme el acuerdo de confidencialidad requerido. Incluía un enlace a un acuerdo de confidencialidad. Estaba nerviosa por hacer clic en cualquier cosa. Aunque parecía legítimo, temía que fuera alguna clase de estafa horrible. Al realizar una búsqueda rápida en línea, descubrió que The New Genesis Institute estaba financiado por la doctora Evelyn Hart, una filántropa multimillonaria que llevaba años apoyando iniciativas de salud. Apenas existían fotos de la doctora Hart. Era conocida por mantenerse alejada del ojo público, aunque su nombre aparecía acreditado en numerosas revistas científicas. Parecía increíblemente impresionante. La doctora Hart había amasado su fortuna al principio de su carrera gracias a un dispositivo innovador para pruebas de enfermedades
que ahora se utiliza en clínicas de todo el mundo. De repente, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: emoción y esperanza. Su corazón comenzó a latir rápido en su pecho. Decidió dar el salto y hacer clic en el acuerdo de confidencialidad. Con el corazón acelerado, hojeó un extenso documento que detallaba estrictamente la necesidad de mantener toda la información sobre el instituto en absoluta confidencialidad. Lo firmó rápidamente y presionó enviar. Luego, fue llevada a su invitación oficial. Esta decía: gracias por considerar el Instituto Nuevo Génesis. Fundado por la renombrada Dra. Evelyn Hart, The New Genesis Institute está a la vanguardia de la investigación revolucionaria en medicina preventiva, con un enfoque en la creación de generaciones más saludables y fuertes. Estamos llevando a cabo una serie de tratamientos de fertilidad de élite, diseñados no solo para ayudar a las mujeres a concebir, sino también para garantizar que los futuros niños nazcan con una salud óptima, para brindarles la mejor oportunidad posible en la vida. Si deseas participar en nuestro programa, recibirás tratamientos de fertilidad personalizados, diseñados por la Dra. Hart y su equipo, alojamiento durante tu tratamiento y embarazo en The New Genesis Institute, atención médica personalizada durante la duración de tu participación, apoyo financiero para ti y tu hijo durante los años de su desarrollo, a cambio de la participación en el monitoreo de salud programado con fines de investigación, la oportunidad de contribuir a un futuro mejor, asegurando que la próxima generación esté equipada para prosperar. Esta invitación se ofrece a unas pocas personas selectas y está totalmente financiada por la inversión personal de la Dra. Hart en el futuro de la medicina. Tu resiliencia y voluntad de aprovechar nuevas posibilidades te convierten en un candidato ideal para nuestro programa. Si deseas participar en nuestro innovador programa de fertilidad, confirma tu asistencia lo antes posible. Esperamos tener la oportunidad de darte la bienvenida a The New Genesis Institute. Se quedó mirando esa carta durante un largo tiempo, leyéndola y releyéndola una y otra vez. Entonces, casi sin darse cuenta, tomó una decisión y respondió: muchas gracias por contactarme, sí. Me encantaría participar. La respuesta no tardó en llegar. Recibió un correo electrónico con instrucciones detalladas. Un automóvil privado la recogería el 1 de marzo, seguido de un vuelo a sus instalaciones. El correo explicaba que el Instituto New Genesis estaba ubicado en una isla privada, un lugar que, según las fotos adjuntas, parecía más un resort que una clínica. Había imponentes palmeras y aguas azul brillante, rodeando edificios blancos que resplandecían bajo el sol. Todo parecía irreal, pero, de alguna manera, encajaba perfectamente con la naturaleza surrealista de la situación. No le preocupó en ese momento que el instituto no apareciera en ningún mapa, algo que quedaba claro en las cláusulas del acuerdo de confidencialidad. En lugar de sentirse nerviosa, abrazó el sueño de una nueva realidad que la alejaba de su deprimente existencia actual. Además, el momento era perfecto. Estaba buscando un alquiler a partir del 1 de marzo, y como el alojamiento estaba incluido durante su estancia en el instituto, no tendría que preocuparse por ese detalle. Todo lo que ella tenía que hacer era trasladar sus pertenencias a una unidad de almacenamiento y dejar que la vida la llevara a donde tenía que ir. Después de tantos años intentando cumplir con un plan específico, esta nueva incertidumbre le resultaba sorprendentemente liberadora. Era como si hubiese ganado la lotería. Con ese optimismo, se dejó llevar hasta el 1 de marzo. Cuando llegó el día, por primera vez sintió verdadero miedo. ¿Y si todo esto resultaba ser una estafa? O peor, una broma cruel. ¿Quién haría algo así y por qué? Pero sus dudas comenzaron a disiparse cuando el coche llegó a la hora exacta indicada y la llevó al aeropuerto. Allí la esperaba un pequeño avión. Además de la tripulación, había otras 2 personas a bordo, Claire y María. Durante el vuelo, descubrió que ellas también habían sido seleccionadas para participar en el tratamiento de la Dra. Hart. A medida que conversaban, compartieron historias que resultaron ser sorprendentemente similares a la suya. Claire era viuda. Su esposo había fallecido de cáncer. María, por otro lado, estaba soltera recientemente y había perdido a un hijo en la infancia.
Ninguna de las dos tenía otros hijos, aunque ambas los deseaban desesperadamente. A pesar de las dudas que compartían, las tres estaban llenas de emoción y esperanza por haber sido elegidas para este programa tan exclusivo. Claire y María coincidieron en que todo parecía casi irreal, pero su deseo de ser madres las había impulsado a dar este salto épico de fe. Cuando el avión aterrizó, las recibió una pista de aterrizaje prístina, rodeada de un paisaje espectacular. El personal uniformado las saludó con sonrisas cálidas, como si ya las conocieran. Entre ellos destacó Lark, una mujer amable que se convirtió en su guía. Ella las acompañó al edificio principal, donde les informaron que pronto conocerían a la doctora Hart. La doctora salió del edificio principal para darles la bienvenida. Era una mujer equilibrada y magnética, con penetrantes ojos verdes que parecían evaluarlos desde el primer momento. No resultaban desagradables, pero tenían una cualidad calculadora que era imposible ignorar. Hablaba con una confianza mesurada y tranquilizadora. Bienvenidos. Han tomado la decisión correcta al venir aquí. Les prometo que estarán muy bien cuidados. Les instó a explorar la isla y tomarse tiempo para conocer a las otras mujeres con quienes compartirían este viaje único. Poco a poco, descubrieron que el grupo estaba compuesto por 20 participantes. Antes de que se les permitiera comenzar el tratamiento de fertilidad, pasaban los días en sesiones de terapia grupal, donde compartían sus historias, esperanzas y temores. Aunque venían de diferentes orígenes y países, todas compartían un vínculo singular. Eran mujeres solteras, habían sufrido la trágica pérdida de un ser querido y albergaban el sueño aparentemente inalcanzable de convertirse en madres. Por las noches, muchas paseaban juntas por los jardines o se sentaban junto al océano, hablando hasta altas horas de la noche. La emoción y la camaradería crecían con cada conversación. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que María, que había mostrado tanto entusiasmo al principio, comenzara a mostrar signos de nerviosismo. Parecía cada vez más inquieta con su estancia en la isla. María confesó que tenía una sensación extraña respecto al lugar y que no confiaba en la doctora. Incluso insinuó que probablemente estaban siendo observadas y escuchadas en todo momento. Esto generó incomodidad entre las demás. A pesar de que no se veían cámaras a simple vista, su paranoia empezaba a filtrarse en las conversaciones. Ella trató de calmarla, asegurándole que solo estaba siendo paranoica, pero en el fondo, la actitud de María comenzaba a irritarla. No podía entender por qué alguien querría poner un freno al entusiasmo y la esperanza que todas compartían. Sin embargo, mirando hacia atrás, ahora piensa que María probablemente tenía razón, pero en ese momento simplemente estaba molesta con ella por alterar la atmósfera positiva que se había formado. Al poner pie en esa isla y observar las impresionantes instalaciones, todo comenzó a sentirse real para ella. Las instalaciones eran extraordinarias. Había pequeñas cabañas distribuidas alrededor de un gran edificio principal, rodeadas de jardines que parecían entrelazarse con la naturaleza. Lark les explicó que cada una tendría su propia cabaña durante su estancia y que eran libres de recorrer los terrenos de las instalaciones. Sin embargo, advirtió que la mitad norte de la isla era peligrosa debido a los acantilados erosionados. Un muro fronterizo separaba esa zona del resto de las instalaciones, y mientras no intentaran cruzarlo, estarían completamente seguras. Finalmente llegó el día en que comenzarían el tratamiento. Todas las participantes se reunieron en el edificio principal, donde la doctora Hart las esperaba para hablarles. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que el grupo inicial de 20 mujeres ahora se había reducido a 14. 6 mujeres, incluida María, ya no estaban allí. La doctora explicó que algunas habían sido evaluadas como incompatibles para el programa y por lo tanto habían sido enviadas de regreso a casa. Luego, detalló el proceso del tratamiento. Les habló sobre la ciencia innovadora que combinaría la fertilización in vitro tradicional con técnicas avanzadas de optimización genética. Con una mezcla de pasión y determinación, la doctora Hart compartió su visión. He construido mi carrera diagnosticando problemas, pero mi verdadera misión es solucionarlos. Ustedes fueron seleccionadas
porque comprenden la angustia de ver a un ser querido limitado por nada más que su propia biología. Quieren una vida mejor para sus hijos, y aquí eso es lo que lograremos. No solo aseguraremos que conciban, sino que también nos aseguraremos de que sus hijos tengan la base biológica más sólida posible. Un futuro más saludable y brillante para toda la humanidad comienza aquí. La doctora Hart también ofreció la posibilidad de retirarse del programa si alguna se sentía incómoda con el procedimiento. Aseguró que quienes eligieran irse serían llevadas a casa inmediatamente. Sin embargo, dejó claro que quienes decidieran quedarse se irían con un hijo. Para ella, la decisión fue inmediata. Iba a quedarse. Todas las mujeres restantes también optaron por continuar. El deseo de traer a sus bebés a casa las unía. Los Fortense comenzaron entonces el tratamiento. Más allá de las numerosas inyecciones, la experiencia se asemejaba a unas vacaciones de lujo. Fueron atendidas con esmero. Les ofrecían la mejor comida, masajes, terapias y un trato excepcional por parte del personal. En las sesiones de terapia, se les alentaba a ver el impacto de sus futuros hijos como un paso hacia un mundo más saludable. Esto las llenaba de orgullo, sintiendo que estaban contribuyendo al bienestar de las próximas generaciones. Pronto, todas quedaron embarazadas. Los controles médicos regulares confirmaban que sus bebés se desarrollaban adecuadamente. Cuando le dijeron que tendría una niña, se sintió en éxtasis. Desde ese momento, comenzó a enamorarse de su pequeña hija, a quien aún no había conocido. Las fuertes patadas que sentía dentro de ella inspiraron su elección de nombre, Freyja, un nombre poderoso para una niña fuerte. A menudo se preguntaba si su hija se parecería a su hermano. Aquella conexión emocional llenaba su corazón. Una noche, mientras Claire y ella se encontraban sentadas en la playa bajo un cielo estrellado, ambas acariciaban sus vientres ya redondeados. Sin embargo, mientras ella tocaba el suyo con amor, Claire simplemente miraba el suyo con una mezcla de introspección y preocupación. La diferencia en sus gestos no pasó desapercibida, pero ninguna dijo nada. Hizo una mueca cuando su bebé le dio una fuerte patada. Incluso pudo ver la presión del pequeño pie contra su estómago. Su expresión habitual, alegre y optimista, estaba ausente, reemplazada por una sombra de preocupación. ¿Qué pasa?, le preguntó. Claire vaciló un momento antes de responder, bajando la voz para que apenas fuera audible por encima de las olas. ¿Alguna vez has sentido que hay algo de todo esto fuera?, respondió rápidamente, casi demasiado rápido. No. Sin embargo, una sensación de incertidumbre la invadió, una intuición de que no estaba siendo completamente honesta consigo misma. Apartó ese pensamiento, negándose a creerlo. Estaba demasiado cerca de cumplir su sueño de sostener finalmente a su hija en brazos. ¿Entiendes el trato específico que nos han dado a nosotras y a nuestros bebés?, preguntó Claire, con un tono lleno de duda. No soy médica ni científica, respondió ella. No entiendo nada de lo técnico, pero sé que saben lo que están haciendo. Eso es todo lo que me importa. Claire, con lágrimas en los ojos, insistió. ¿Y si hay algo, no sé, mal con nuestros hijos? Ella le apretó las manos con suavidad y trató de calmarla. No pasa nada. Han estado monitoreándonos de cerca. Creo que son solo nervios. Todas hemos pasado por mucho para llegar aquí. Mientras decía esas palabras, no estaba segura de si intentaba tranquilizar a Claire o a sí misma. Al día siguiente, Claire pasó prácticamente todo el día en terapia. Cuando se reunieron para cenar, la sonrisa habitual de Claire había vuelto. Tienes razón. Definitivamente fueron solo nervios, dijo Claire, con una calidez renovada. No sé qué me pasó. Olvidé lo afortunada que soy de ser parte de todo esto. ¿Qué suerte tiene mi hijo? ¿No tenemos suerte? Ella asintió y la abrazó con fuerza, compartiendo ese sentimiento de alivio, aunque con una ligera inquietud que no podía identificar. Más tarde, les informaron que por seguridad, tanto para ellas como para sus bebés, sería mejor dar a luz un poco antes de lo previsto. Se les asignaron horarios para las entregas. Claire sería la primera.
y ella la última. No pudo evitar sentirse molesta por ser la última en sostener a su bebé, pero se recordó que esa sensación desaparecería tan pronto como Freyja estuviera en sus brazos. El día de las primeras entregas, se sintió inquieta, incapaz de quedarse en un solo lugar. Decidió salir a caminar para despejarse. Sin saber por qué, siguió caminando hacia el norte. El personal estaba demasiado ocupado con las entregas como para notarla o detenerla. Finalmente, llegó al muro fronterizo, que marcaba el límite de la zona segura de la isla. Al encontrarse con el muro, una frustración inexplicable la invadió. No sabía qué esperaba encontrar más allá, pero la sensación de estar contenida en ese lugar comenzaba a pesarle más de lo que había anticipado. El muro era de piedra y estaba coronado con alambre eléctrico, una barrera claramente diseñada para mantener fuera a cualquiera. Bastante extremo, pensó ella, mientras se preguntaba qué habría al otro lado. Se dijo a sí misma que solo buscaba una distracción de la agonía de esperar para sostener a su hija. Pero en el fondo sabía que lo que realmente sentía era miedo. Miedo por lo que podrían estar ocultándoles. La curiosidad la impulsó a hacer algo temerario: trepar a un árbol cercano. No era fácil, y mucho menos estando tan avanzada en su embarazo, pero estaba decidida. Subió y subió, impulsada por la necesidad de ver qué había más allá. Cuando finalmente logró mirar por encima del muro, se quedó helada. Lo que vio fueron filas interminables de lápidas idénticas y sencillas. «Hola», una voz resonó desde abajo. Sobresaltada, miró hacia abajo y vio a la doctora Hart mirándola fijamente. No la había oído acercarse. «Será mejor que bajes ahora», dijo la doctora. Con calma, con cuidado, bajó del árbol, su mente dando vueltas por lo que acababa de ver. «¿Qué es eso allá?», preguntó, todavía incrédula. «Nos dijeron que había acantilados peligrosos». «Pero eso no es cierto, ¿verdad?». «Es un cementerio», respondió la doctora Hart, con un tono sereno pero firme. «Nunca quise que estuviera oculto, pero algunos en el instituto pensaron que sería mejor para las madres no verlo. Más saludable, más pacífico». «¿Quiénes son?», preguntó ella, temiendo la respuesta. «¿Quiénes están enterrados allí?». La doctora la miró fijamente antes de responder. «En nuestro trabajo, empujando los límites de la ciencia y el potencial humano, hay momentos de profunda pérdida. No todas las historias aquí tienen un final perfecto. Las personas conmemoradas allí formaron parte de este viaje, al igual que tú lo eres ahora. Nos confiaron sus sueños y esperanzas más profundas, y aunque los resultados no siempre fueron los que deseábamos, su valentía permitió los avances que hemos logrado hoy». Ella estaba sin palabras, abrazándose el vientre con fuerza mientras sentía a su hija moverse en su interior. «No tengas miedo», continuó la doctora. «Todos aquí somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Tú y tu hija estarán bien. Hemos recorrido un largo camino. Tu hija, ella será perfecta». El pánico comenzó a invadirla. Su respiración se aceleró y sintió que la oscuridad se apoderaba de su visión, mientras la doctora Hart intentaba calmarla. «Respira, respira. Recuerda respirar», escuchó decir a la doctora antes de desmayarse. Lo siguiente que recordó fue despertarse en una cama, confundida y con un dolor punzante. Instintivamente se palpó el vientre y supo de inmediato que su bebé ya no estaba dentro de ella. «¿Dónde está?», gritó con desesperación. «¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi hija?». La doctora Hart entró en la habitación con una expresión calmada. «Silencio», dijo suavemente. «Tu bebé está bien. La entregamos. Está sana. Te desmayaste y decidimos que era mejor adelantar su nacimiento a hoy. Pero no te preocupes. Todo salió bien. Tú y tu hija están perfectamente sanas». Ella sintió alivio mezclado con ansiedad. «¿Puedo verla?», suplicó, con lágrimas en los ojos. «Quiero ver a mi hija, a Freyja». La doctora asintió y llamó a una enfermera. En sus brazos, envuelta en una manta, estaba Freyja. Cuando la miró por primera vez, supo de inmediato que era su hija. Su pequeño rostro le recordó tanto a Oliver que sintió un nudo en el corazón. Freyja era perfecta,
tal como lo había prometido la doctora Hurt. La pequeña nariz de botón de Freyja era idéntica a la de Oliver y a la suya propia. Su cabello oscuro, con suaves ondas, también coincidía, pero Freyja era mucho más grande y fuerte que Oliver al nacer. Sus ojos estaban bien abiertos, observándolo todo con una intensidad que parecía casi imposible para un recién nacido. La enfermera le preguntó si quería alimentarla y le pasó un biberón con leche de fórmula. Sin embargo, ella preguntó si podía amamantarla. Fue entonces cuando la doctora Hart intercedió, advirtiendo que no sería una buena idea. Levantó los labios de Freyja para revelar una fila completa de pequeños dientes puntiagudos y relucientes. Quedó en shock. La doctora explicó con calma: tu hija ha recibido ventajas biológicas para garantizar que prospere. Antes de que pudiera responder, la doctora Hart tomó un bisturí y realizó un pequeño corte en la piernita de Freyja. La bebé soltó un gemido y ella instintivamente la apartó de la doctora, protegiéndola con sus brazos. «¿Qué estás haciendo?», gritó, llena de pánico y rabia. «Mira», dijo Hart, con total serenidad. Al mirar hacia la pierna de Freyja, se quedó atónita. El corte se cerraba frente a sus ojos, curándose completamente en cuestión de segundos. «Nunca tendrás que preocuparte de que tu hija esté enferma o herida», continuó la doctora. «Ella es perfecta». Ella miró a su hija, que había dejado de llorar. Sus pequeños ojos, llenos de inteligencia, la miraban fijamente. «Sí», dijo finalmente, con la voz entrecortada. «Es perfecta. La amo hasta las estrellas y de regreso, y siempre lo haré». La doctora sonrió, satisfecha con su respuesta. Pasaron el primer año de vida de Freyja en la isla, junto con el resto de los niños de Génesis, como comenzaron a llamar a los hijos nacidos de las 14 mujeres. Fue un año de asombro y descubrimientos. Freyja creció rápidamente. Al igual que los demás niños, alcanzaba hitos que normalmente tomarían años en cuestión de meses. Gateaba a los 2 meses, caminaba a los 5, y sus primeras palabras eran inquietantemente articuladas, revelando una comprensión mucho más avanzada de lo esperado para su edad. Desde sus primeros días, sus ojos reflejaban una curiosidad intensa y una inteligencia casi sobrehumana. Ella no dejaba de maravillarse por cada logro de su hija. Durante ese tiempo, Claire y ella se acercaron mucho más. Claire también observaba a su hijo, Kian, con el mismo asombro, viendo cómo crecía y reía mientras jugaba con los demás niños. Las preocupaciones que Claire había tenido antes parecían haberse desvanecido al ver la vitalidad y felicidad de Kian. Al final del primer año, el Dr. Hart organizó la transición de las madres y los niños al mundo exterior. A ella y a Freyja les dieron un apartamento completamente amueblado, un lugar hermoso que parecía sacado de un sueño. Ese lugar debía ser su nuevo hogar, a pesar de lo perfecto que era todo. La primera noche no pudo conciliar el sueño. Un peso inexplicable se sentía en su pecho, una inquietud que no podía ignorar, aunque no pudiera ponerle nombre. La inquietud no la dejaba en paz. Dio vueltas en la cama durante horas, intentando encontrar una posición que la calmara, pero el sueño no llegaba. Se tranquilizó pensando que probablemente solo extrañaba la comodidad de la isla, la familia que había construido allí entre las otras madres, los niños y el amable personal. Finalmente, el cansancio la venció y se quedó dormida. Soñó con la isla. En su sueño, estaba con Freyja en su cabaña, disfrutando de un momento tranquilo juntas. Pero luego, en el sueño, algo la impulsó a dejar a Freyja y caminar hacia el norte, hacia el cementerio. Al llegar al muro, se sintió abrumada por su inmensidad, pero no retrocedió. En cambio, comenzó a empujar con fuerza, una y otra vez, hasta que el muro se derrumbó. Más allá de los escombros estaban las lápidas, y allí, de pie entre ellas, estaba María, metida a medias en una tumba. María la miraba fijamente. Se despertó sobresaltada, su respiración entrecortada. El sueño la había dejado profundamente perturbada. Trató de apartar de su mente la imagen de María, pero era como si pudiera oír su voz susurrando algo que no alcanzaba a entender.
Eso la hizo recordar lo que María había dicho en la isla sobre las cámaras. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se levantó de la cama y revisó cada rincón del apartamento en busca de cámaras ocultas. Pero no encontró nada. Se sintió tonta por haber buscado. Intentó tranquilizarse, recordándose que los chequeos regulares con el personal del instituto eran suficientes para monitorear su salud y la de Freyja. No tienen que vigilarnos todo el tiempo, se dijo. Finalmente, regresó a la cama y logró conciliar el sueño. Freyja creció prosperando. En la escuela, se destacó rápidamente, aunque a veces demasiado. Su inteligencia y habilidades estaban tan adelantadas que le costaba encontrar amigos de su edad. Sin embargo, disfrutaba de los deportes, especialmente de la natación. Se unió al equipo de natación y comenzó a ganar medallas de oro casi de inmediato. También encontró una pasión en la pintura, dedicando horas a capturar en lienzo las cosas que veía y sentía. Ella mantuvo contacto con Claire, quien también vivía en la misma ciudad. Claire le confesó que Kian, al igual que Freyja, tenía dificultades para hacer amigos. Esto la entristecía, ya que recordaba lo feliz que Kian había sido jugando con los otros niños de Génesis. Decidió organizar más encuentros para que Kian y Freyja pudieran pasar tiempo juntos. Los dos se llevaban de maravilla, como si fueran hermanos. La infancia de Freyja fue un tiempo lleno de alegría para ambas. La niña le contaba todo sobre los niños de la escuela, sus libros favoritos, las formas que veía en las nubes y cómo quería pintarlas. Siempre esbozaba una sonrisa radiante cuando la veía animándola desde las gradas en sus competencias de natación. Pasaban horas conversando, sus palabras llenas de curiosidad y entusiasmo. Ella disfrutó cada momento con su hija, su risa, sus logros, sus pequeñas confidencias. Freyja confiaba en ella plenamente, y esa conexión hacía que todo valiera la pena. Cada segundo con Freyja era un milagro, un recordatorio constante de cuán fuerte, brillante y especial era su hija. Cuando Freyja tenía alrededor de 15 años, las cosas comenzaron a cambiar. Notó que su temperamento se volvía más explosivo, especialmente cuando tenía hambre. Al principio, pensó que era algo normal en la adolescencia, una fase pasajera que requeriría paciencia y una nevera bien abastecida. Sin embargo, pronto notó que Freyja se estaba obsesionando con la carne, algo que antes evitaba casi por completo. Era extraño. La niña que solía levantar la nariz ante un filete ahora parecía no poder comer otra cosa. Incluso ignoraba sus platos favoritos, como los macarrones con queso. Un día, la encontró lamiendo un bistec crudo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, desconcertada. «¿Qué?». «Tenía hambre», respondió Freyja, con un tono defensivo. Alarmada, le quitó el bistec y llamó de inmediato al instituto para programar un chequeo de salud. Tras realizarle varias pruebas, los médicos del instituto concluyeron que Freyja necesitaba más hierro en su dieta. Le proporcionaron un plan de comidas estricto y le indicaron que los contactara si algo más cambiaba. Preocupada, decidió llamar a Claire para ver si Kian estaba pasando por algo similar. Claire admitió que también había llevado a Kian al instituto y que le habían dado el mismo plan de comidas. Sin embargo, sonaba agotada, casi derrotada. «¿Estás bien?», le preguntó. Claire le confesó que Kian estaba teniendo muchos problemas en la escuela. No se llevaba bien con los otros niños, iniciaba peleas constantemente y siempre salía victorioso. Claire temía que lo expulsaran. «Hablé con el instituto», dijo Claire. «Me dijeron que si no podía manejarse en una escuela pública, podrían organizar un internado más adecuado para él». Colgó sintiéndose aliviada de que los problemas de Freyja no fueran tan graves en comparación. Freyja, por su parte, parecía adaptarse bien a su nuevo plan de comidas y estaba feliz, lo que también la tranquilizaba. Sin embargo, un día Claire la llamó, sollozando. «Kian se ha ido», dijo entre lágrimas. «¿Se ha ido?», preguntó, con el corazón hundido en el estómago. Por alguna razón, su primer pensamiento fue que «se fue» significaba que Kian había muerto. Pero no era eso.
Claire explicó que algo había sucedido en la escuela de Kian y el instituto decidió llevarlo a un internado privado donde podrían supervisarlo de cerca y ajustar sus lecciones a su nivel de inteligencia. Claire añadió que no se le permitía visitarlo, excepto durante las vacaciones. Bueno, si estaba teniendo problemas en la escuela regular, quizá el internado sea lo mejor para él, respondió, intentando tranquilizarla. Claire estuvo de acuerdo, aunque parecía reticente. Pero entonces, en voz baja, dijo algo que la dejó helada. Desearía que también lo mantuvieran allí para Navidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó sorprendida. Claire susurró con un tono apenas audible. ¿Por qué? Le tengo miedo. Trató de calmarla, asegurándole que el internado del instituto sería el mejor lugar para ayudar a Kian a manejarse mejor. Ellos saben lo que hacen, dijo con firmeza. Claire respondió, sí, claro, por supuesto. La llamada terminó, pero no pudo evitar sentirse nerviosa. Algo no estaba bien. Esa noche, encontró a Freyja leyendo en la cama. Se sentó a su lado, la abrazó y le dio un beso de buenas noches, tratando de disipar sus propias inquietudes. Sin embargo, mientras cerraba la puerta de la habitación, no podía sacudirse la sensación de que algo oscuro estaba gestándose. Esa noche volvió la pesadilla. Otra vez María en el cementerio, mirándome con esos ojos acusadores. Me desperté empapada en sudor frío, mi respiración entrecortada y el corazón acelerado. Me levanté de la cama para cambiarme y tirar los pijamas húmedos en la lavadora. Fue entonces cuando noté que la puerta del dormitorio de Freyja estaba abierta. Entré rápidamente. Freyja no estaba. Freyja. Grité, recorriendo el apartamento con el corazón en la garganta, pero no hubo respuesta. El pánico se apoderó de mí y salí corriendo al pasillo. Freyja. Entonces la vi. Estaba saliendo del apartamento de nuestro vecino. Algo en su postura me hizo detenerme. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, acercándome rápidamente. Freyja se giró hacia mí y lo vi. La sangre. Había sangre goteando de su boca. Corrí hacia ella. Freyja, ¿qué pasó? ¿Estás bien?, pregunté, aterrada. Freyja me miró con una expresión que parecía una mezcla de sorpresa e indiferencia. Tenía hambre, respondió sin rodeos. Entonces vi dentro del apartamento de nuestro vecino el cuerpo, sangriento, desfigurado, pedazos de carne desgarrados y esparcidos. Sentí que las piernas me fallaban. Freyja me agarró del brazo con fuerza, su mirada suplicante. Mamá, no quería matar a nadie, lo juro, dijo, su voz desesperada. Solo tenía hambre. Hambre. Necesitaba comer. Mis pulmones se cerraron y comencé a hiperventilar. Mamá, respira, me rogó Freyja. Por favor, respira. La oscuridad comenzó a nublar mi visión. Lo siguiente que recuerdo es al personal del instituto en mi apartamento. No sabía cómo ni cuándo habían llegado, pero ahí estaban, moviéndose con calma y precisión, como si hubieran anticipado este momento. Freyja aún tenía sangre en su rostro. Me dijeron que se encargarían de todo, que Freyja necesitaba un seguimiento especial. La llevaremos al internado privado, dijeron. ¿Kian está allí?, logré preguntar. Con la voz quebrada, sí, respondieron. El Dr. Hart ha decidido que será mejor que todos los niños de Génesis sean escolarizados juntos a partir de ahora. Un entorno controlado donde puedan aprender a gestionar sus diferencias. Me aseguraron que se mantendrían en contacto. Estaba demasiado conmocionada como para resistirme. Asentí mecánicamente mientras se preparaban para llevarse a Freyja. Cuando la vi caminando hacia la puerta, me levanté de un salto. La envolví en un abrazo desesperado y le susurré: «Te amo, Freyja. Siempre te amaré». Ella me abrazó con fuerza y luego se fue. Me quedé en el suelo durante horas, incapaz de moverme. Las palabras que le había dicho a mi hija resonaban en mi mente. «Te amo. Siempre te amaré». ¿Era eso cierto? ¿Cómo podía ser cierto? Acababa de matar a alguien. No solo eso, se lo había comido. Me sentí horrorizada, disgustada. La cabeza me daba vueltas mientras trataba de procesar lo que había sucedido.
Mi hermosa, fuerte, brillante hija. ¿Qué era? Un monstruo. No pude contenerme y vomité en el suelo frente a mí. Pero en mi interior sabía la verdad. Lo que había dicho no era mentira. Todavía amaba a Freyja. Y a pesar de todo, todavía quería protegerla. Confiaba en que el instituto sabría cómo manejarlo. Tenían experiencia, recursos y siempre habían mostrado ser competentes. ¿Verdad? Llamé a Claire para informarle que Freyja se uniría a Kian en el internado. Quería contarle la verdad, desahogar todo lo que había sucedido, pero las palabras se atoraban en mi garganta. En su lugar, le dije que estaba segura de que ambos estaban en el lugar adecuado, donde estarían bien cuidados. Claire aceptó mis palabras, pero su tono parecía distante. El instituto comenzó a enviarme actualizaciones sobre Freyja. Me dijeron que la habían trasladado de nuevo a la isla, junto a los otros niños de Génesis, donde habían establecido un internado. Aseguraron que contaban con los mejores maestros y un entorno seguro y controlado. Al principio, las noticias llegaban regularmente. Me informaban que Freyja se estaba adaptando bien y que estaba progresando. Incluso recibía cartas de ella, llenas de detalles sobre sus días en la isla. Aunque no eran frecuentes, esas cartas mantenían viva nuestra conexión. Pero, poco a poco, las actualizaciones comenzaron a espaciarse. Las cartas de Freyja se hicieron menos frecuentes hasta que finalmente dejaron de llegar. Cada vez que intentaba contactar al instituto, recibía respuestas corteses pero evasivas. Eventualmente, la comunicación cesó por completo. Pasaron 2 años desde la última vez que vi a Freyja. La incertidumbre me consumía. ¿Estaba herida? ¿Estaba muerta? Las noches eran interminables, llenas de pesadillas y preguntas sin respuesta. Consideré ir a buscarla, pero no sabía dónde estaba la isla. Claire me aconsejó que lo dejara. Me recordó mis propias palabras. Saben lo que hacen. Entonces, la noticia salió a la luz. Una exfuncionaria del instituto, una sobreviviente, acudió a los medios de comunicación. Cuando vi su rostro, la reconocí de inmediato. Era Lark, la misma Lark que nos había recibido con una sonrisa cálida en la isla. Ahora su rostro estaba atormentado. Sus ojos reflejaban el peso de algo indescriptible. En la entrevista, Lark mostró imágenes de lo que describió como una masacre. Apenas reconocí la isla. El oasis que una vez había sido un refugio ahora parecía un escenario sacado de una película de terror. Las imágenes de CCTV mostraban cuerpos destrozados de miembros del personal, esparcidos por toda la instalación. Los jardines, que una vez habían sido un lugar de paz, estaban teñidos de sangre. En una de las grabaciones, Lark aparecía encogida junto a un grupo de niños de Génesis, suplicando por su vida. Pero no eran los niños que yo recordaba. Habían crecido. Eran adultos jóvenes, fuertes, y tenían una presencia aterradora. Inmediatamente reconocí a quien lideraba el grupo. Era Kian. Lo vi hablando, gesticulando con autoridad, mientras los demás lo miraban con respeto y admiración. Busqué desesperadamente entre los rostros para no encontrar a Freyja, pero ahí estaba ella. Mi corazón se hundió al verla, pero al mismo tiempo se elevó. Freyja estaba viva. «Dejaremos que entregues el mensaje», dijo Kian a Lark, con una voz fría pero calculada. Se giró hacia las cámaras de CCTV y continuó, levantando la voz. «La humanidad ha tenido su momento. Somos el futuro». Pensaron que podían controlarnos. Se creyeron superiores porque nos hicieron. No, somos más fuertes, más rápidos, más inteligentes. Los humanos están por debajo de nosotros. ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante ellos? ¿Por qué deberíamos estar enjaulados? Un rugido de vítores resonó detrás de él, incluyendo el de Freyja. Mi hija estaba entre ellos, animando con entusiasmo. El grupo se dio la vuelta y se marchó. Lark, temblando, quedó sola en el suelo, sollozando. Las imágenes seguían reproduciéndose en mi mente. La Freyja que conocía y crié estaba ahí, pero ya no era la misma. No podía decidir si sentir alivio por saber que estaba viva o terror por lo que había llegado a ser.
La frase de Kian resonaba en mi cabeza. La humanidad ha tenido su momento. Mi hija, mi Freyja. ¿En qué se había convertido? ¿Qué significaba todo esto para ella, para mí y para el resto del mundo? Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron a los niños subiendo a los botes y abandonando la isla. Las noticias relataron cómo la isla fue invadida por la policía y los investigadores internacionales. Por supuesto, estoy seguro de que muchos probablemente vieron todo esto. Los cuerpos fueron identificados, pero la doctora Hart, quien había financiado el instituto, no estaba entre ellos. No se encontró evidencia alguna de su paradero. Además, todas las demás imágenes de las cámaras de seguridad y los archivos del instituto parecen haber sido destruidos. Actualmente, los equipos de investigación se preparan para llevar a cabo una extensa exhumación en el cementerio, ubicado en la parte norte de la isla. Esa madre pasó días, noches, todas sus horas despierta, revisando las noticias con desesperación, buscando cualquier señal de su hija Freyja. Los ataques se habían generalizado. Parecía que los niños de Génesis se habían dividido en pequeños grupos de caza. Actuaban rápidamente, atacando y devorando a adultos, adolescentes y niños, a cualquiera que pudieran encontrar. Luego desaparecían, como si se disolvieran en las sombras, solo para reaparecer en otro lugar cuando volvían a tener hambre. Nadie sabía dónde se refugiaban entre ataques. Sabía que todo el mundo estaba aterrado, y aunque lo entendía, no podía evitar sentirse diferente. Por su parte, ella no podía dejar de amar a Freyja. Cuando vio esas imágenes por primera vez, como muchas otras personas, cerró la puerta de inmediato, dominada por el miedo. Pero luego la desbloqueó, porque, sinceramente, quería que su hija volviera a ella. Siempre había querido decir la verdad. Su hija estaba desaparecida y quería encontrarla. Deseaba envolverla en sus brazos, protegerla y mantenerla a salvo. Amaba a Freyja hasta las estrellas y de regreso. Lo único que siempre había deseado era que Freyja fuera feliz. Eso es lo que hace una buena madre, ¿verdad? Sin embargo, en su interior, la honestidad la atormentaba. No estaba segura de hasta dónde sería capaz de llegar para garantizar la felicidad de su hija. Sabía que no quería que personas buenas fueran lastimadas, asesinadas, devoradas. No mientras hubiera personas malas en el mundo. Si Freyja necesitaba carne, necesitaba sangre, no tenía que ser de buenas personas. Ella prometía que no permitiría que nadie inocente fuera lastimado, porque las personas buenas merecían estar a salvo. Y lo preguntaba como si hablara consigo misma. Son buenas personas, ¿verdad? Sé que lo son. A pesar de todo, esa madre no quería que nadie encontrara a Freyja. No necesitaba que la buscaran, porque estaba segura de que ella misma podía encontrar una solución, algo más adecuado para alimentar a su hija. Era su promesa.